Cristo Jesús. Bueno, mis hermanos, con el favor del Señor, hoy en la línea en la que venimos estudiando pues la palabra, lo que el Señor nos ha permitido estudiar en estas últimas semanas, en estos últimos domingos, con el favor del Señor hoy vamos a estar viendo acerca de la consagración y la santificación. Y yo decía algo en la cena que me pareció muy importante, y es que digamos, lo que el Señor hizo por nosotros fue de gracia, pero nosotros también nosotros no es solamente recibir y recibir, ¿no? Nosotros también en la palabra, y con el favor del Señor, lo que vamos a estar viendo hoy, nosotros también tenemos una responsabilidad. Muchas veces podemos decir, no, si yo soy salvo, porque ¿qué es lo que hemos dicho? Que nosotros porque somos salvos, por creer, ¿no? Por la fe. Pero la palabra también nos muestra que nosotros tenemos una responsabilidad. Nosotros, ¿qué certeza podemos tener de que sí soy salvo? Entonces, pues, la idea es ver toda la palabra, toda la palabra, la suma de la palabra nos habla, y no quedarnos solamente con una parte, con lo que nos conviene, sino ver toda la suma de la palabra, que es lo que en realidad trae el depósito completo, ¿no? Entonces, hermanos, vamos a colocar en oración una vez más este tiempo, que el Señor esté dirigiendo todas las cosas. Amado Padre, te damos gracias una vez más, Señor, por este precioso día, Señor, en el que tú nos permites reunirnos, Señor, alrededor de tu palabra, Padre. Pedimos, Señor, que seas tú, Señor, dirigiendo, Señor, este tiempo. Que seas tú, Señor, tocando nuestros corazones, Señor, que seas tú hablando a nuestras mentes, Padre. Que seas tú ayudándonos, Señor, a comprender, Señor, las maravillas y las riquezas de tu palabra, Padre. Te damos gracias por cada uno de los hermanos que se encuentran acá, Señor, también por los hermanos que están en línea, Padre. Pedimos, Señor, que seas tú, Señor, guardando nuestros corazones, Señor, guardando nuestras mentes, nuestros labios, Señor, para que lo único que pensemos sea, Señor, en ti, Padre Santo, que sea solamente en tus asuntos, Señor, en tus negocios, Padre Santo, en lo que podamos estar enfocados en esta mañana, Padre. Señor, Padre, también te pido por mí, Señor, guarda mis labios, Señor, guarda mi corazón, mi mente, Señor. Que todo lo que hable no sea de mí propio, Señor, sino que sea solamente tu palabra, Señor, que sea solamente tu revelación, Padre. Ayúdanos, Señor, a guiarnos, Señor, y a conducirnos solamente en tus caminos, Padre bendito. En el precioso de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén, Padre. Amén. Listo, mis hermanos, entonces, bueno, con el favor del Señor vamos a estar viendo eso, y gracias al Señor que todos los que estamos acá tenemos certeza de que somos salvos, ¿no? Entonces hoy vamos a estar viendo la responsabilidad que ahora nosotros como salvos, como creyentes, tenemos con el Señor, ¿no? Vamos a 2 de Pedro, capítulo 1, versículos 3 y 4. Entonces, bueno, hermanos, nosotros tenemos una responsabilidad, pero el mismo Señor, el mismo Padre, nos ha dado todas esas cosas que nosotros necesitamos para cumplir con esa responsabilidad. El Señor ya nos las ha dado. El Señor no nos entregó primero una parte y después nos dejó a nosotros que consiguiéramos la otra parte. El Señor nos entregó un paquete completo. El Señor ya nos entregó una salvación completa, y ya nos entregó todo el paquete que viene para que nosotros podamos cumplir con esa responsabilidad. Entonces ahí en el versículo 3 dice, como todo, 2 de Pedro 1, versículos 3 y 4. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder. Acá estamos viendo, hermanos, que ya todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad ya nos han sido dadas. ¿Por qué? Por el divino poder del Señor, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegases a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Entonces acá vemos, hermanos, que todas las cosas ya nos han sido dadas. Nos han sido dadas grandes promesas, y nos han sido dadas cosas grandísimas, ¿no? Cosas demasiado maravillosas para nosotros. Y ahora, acá en el versículo 5, Pablo nos comienza a decir qué es lo que nosotros tenemos como responsabilidad. Nos dice, vosotros también, y acá él nos dice una palabra que es muy importante, y que es algo que nosotros de pronto muchas veces pasamos por alto. Vosotros también, ¿qué? Poniendo toda diligencia. Entonces no es solamente como
dejar pasar las cosas, sino que nosotros tenemos que ser diligentes en completar esto que nosotros tenemos que hacer. Nosotros tenemos que ser diligentes en hacer esta parte que ahora nos corresponde a nosotros. Ya recibimos la gracia, ya recibimos la salvación, ahora nosotros tenemos que ser diligentes y cumplir con nuestra parte, hacer esto que el Señor nos va a decir acá por medio de Pedro. Añadid a vuestra fe. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo Pablo? Nosotros ya tenemos fe, y todos los que estamos acá tenemos fe. ¿Fe en qué? En que el Señor Jesucristo murió por nosotros, que por esa muerte y resurrección del Señor Jesucristo es que ahora nosotros también tenemos salvación, es que nosotros podemos volver al Padre. Esa es la fe que nosotros tenemos, que la obra del Señor Jesucristo fue consumada, y que por esa obra que hizo el Señor Jesucristo, ahora nosotros tenemos nuevamente entrada al lugar santísimo. Esa es la fe que nosotros tenemos, ¿no? Pero entonces Pedro dice que no nos quedemos solamente con esta fe, sino que a esa fe le tenemos que añadir unas ciertas cosas. En total son 7 cosas que Pedro nos va a decir que tenemos que añadir a nuestra fe. ¿Y cuáles son esas 7 cosas? Añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal, y al afecto fraternal amor. Entonces acá Pedro nos está diciendo que tenemos que añadir a nuestra fe, no nos tenemos que quedar solamente con esa fe. Esa fe es lo primero que viene a nuestra vida, claro, pero entonces ahora a esa fe es lo que nosotros tenemos que empezar a añadirle estas 7 cosas. Esas 7 cosas nos hablan, hermanos, de nuestra santificación y de nuestra consagración. ¿Por qué? Porque nosotros, antes cuando vivíamos en el mundo, nosotros gastábamos nuestro tiempo en otras cosas, ¿no? Nosotros estábamos acostumbrados a hacer ciertos tipos de cosas que claramente cuando llegamos acá a conocer al Señor, cuando conocemos la verdad, ahora ya no podemos pues seguir haciendo otras cosas, ¿no? Ahora tenemos que, antes nosotros éramos consagrados, no sé, a los deportes, a la televisión, a los videojuegos, a nuestros amigos, al billar, a lo que fuera. Nosotros antes éramos como que dedicados a cierto tipo de cosas, ¿no? Ahora el Señor quiere que nosotros nos consagremos a vivir una vida como Él quiere que nosotros la vivamos. Y Pedro nos empieza acá a hablar de esas 7 cosas. Esas 7 cosas que nosotros vamos a añadir a nuestra fe, pues requieren ¿de qué? De que nosotros estemos dedicados a eso, de que nosotros estemos dedicados a trabajar en esas cosas que nosotros tenemos que añadir a nuestra fe. Entonces, bueno, y como decía ahí mismo Pedro, eso tiene que ser con diligencia. No podemos decir como bueno, vamos a esperar a ver qué pasa y que el Señor sea agregando las cosas. No, Pedro dice con diligencia, añadid vosotros a vuestra fe estas 7 cosas que nos está diciendo. Otros también pueden decir, bueno, hermanos, es que el Señor ya hizo todas las cosas, yo no necesito hacer nada. Pero entonces, ¿qué dice Santiago? En Santiago 2, hay un poquito atrasito, Santiago 2, versículos 14 y 17. Entonces no es que nosotros no tengamos que hacer nada, porque sí, claro, estas cosas que nosotros vamos a hacer, esto, añadir esta fe, este amor, esta paciencia, este amor fraternal, no es para añadir a la salvación, porque la salvación ya fue consumada, la salvación ya fue hecha una vez y para siempre. Entonces nosotros no es que vayamos a añadir a la salvación, ni porque hacer esto va a hacer que nosotros seamos más salvos, o no, la obra del Señor fue completa y el Señor no necesita nada de nosotros. Pero entonces Santiago dice ahí en Santiago 2 versículos 14 al 17 dice, hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentados y saciados, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? ¿De qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Entonces por eso decimos, hermanos, que la fe, nosotros creímos por la fe y fuimos salvos por la fe, claro. Pero una vez que nosotros creímos, ahora nosotros la palabra también dice que nosotros no fuimos salvos por obras, pero sí para buenas obras. Es decir, que yo no me salvé porque yo ayudaba a las personas, ni porque yo le daba plata a los pobres, ni porque yo iba a misa todos los domingos. Yo no me salvo por esas cosas, hermanos. Yo me salvo solamente por la fe. Pero ¿qué es lo que nos dice la palabra? Que una vez creemos, ahora sí estamos capacitados para que esa fe no sea una fe vana, no sea una fe muerta. ¿Y cómo tenemos una fe muerta? Sin obras, hermanos. Entonces una vez llegamos, creemos, ahora sí estamos capacitados para hacer buenas obras. Esa misma fe es la que nos capacita a nosotros, es el Señor el que nos capacita por medio de la fe para hacer obras. Santiago dice que la sola fe, claro que la sola fe nos salva, pero esa fe viene acompañada de algo.
de buenas obras. Entonces, ¿yo cómo hago para saber si mi fe es viva o es muerta? Pues con las obras que yo he desarrollado una vez creí. No es solamente venir a escuchar una palabra, no. Es venir a escuchar una palabra, y esa palabra que está redarguyendo mi corazón, esa palabra que está tocando mi corazón, me va a llevar a hacer buenas obras, hermanos. Entonces ahora vamos a ver una comparación, hermanos, entre esto que Pedro nos está diciendo. Pedro nos está diciendo que tenemos que añadir estas 7 cosas a nuestra fe, que nos está hablando de santificación y consagración. Ahora vamos a ver cómo Pablo paralelamente nos dice prácticamente lo mismo, pero de una forma diferente. Vamos ahí en Romanos 12, versículo 1. Y vamos a ver cómo Pablo nos va a decir, nos va a pedir. Pedro les estaba diciendo a los hermanos que tenían que agregar estas 7 cosas, ¿no? ¿Y por qué tenemos que agregar estas 7 cosas? Pedro nos estaba diciendo que porque ya hemos recibido todas las bendiciones, todas las promesas del Padre, ya hemos recibido todas estas cosas, y ahora nosotros tendríamos que agregar esas otras 7 cosas, ¿no? Ahora ¿qué nos va a decir Pablo ahí en Romanos 12:1? Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Entonces acá Pablo, ¿qué nos está diciendo? Pablo primero le está diciendo a los hermanos, os ruego. Pero os ruego, ¿por qué? Él no nos está rogando porque sea un simple deseo de él, o porque él quiera que los hermanos pues hagan algo, no. Pablo está diciendo, os ruego por las misericordias del Señor. Entonces Pablo acá está diciendo, yo les ruego a ustedes, pero no les ruego por mí mismo. Yo les ruego por las misericordias de Dios que ustedes ya recibieron. Que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Entonces acá, si bien, hermanos, nosotros sabemos que todas las cosas del Antiguo Testamento, todas las cosas que experimentaron los hermanos de los siglos anteriores, todas las cosas que pasaron en el Antiguo Testamento eran sombra de lo que va a venir. Entonces muchos se preguntarán por qué ya no se hacen sacrificios, por qué ya no se guarda el sábado, y esas cosas, lo que les digo, hermanos, esas cosas eran del Antiguo Testamento y eran una sombra de lo que va a venir. Todas esas cosas las cumplió el Señor con su obra en la cruz. Entonces acá Pablo no está diciendo la palabra sacrificios por casualidad. Sí, acá Pablo no está diciendo la palabra sacrificios por casualidad. Y acá Pablo, son 2 palabras bien importantes, ¿no? La primera es sacrificio. Nosotros sabemos que antes, para poder agradar a Dios, tocaba presentar sacrificios, y eran diferentes tipos de sacrificios que a veces eran para Dios totalmente, otros sacrificios como la Pascua, que por ejemplo la Pascua se tenía que matar a un animal, se tenía que pintar con la sangre en el dintel de las puertas, y el resto se lo tenían que comer las personas, se tenían que comer todo. Pero hay otros sacrificios que eran diferentes. Entonces acá Pablo no está diciendo esa palabra sacrificio por casualidad. Él sabía que eso representaba una figura del Antiguo Testamento. Él sabía que eso era un símbolo que se había presentado en el Antiguo Testamento y que ahora nos está haciendo a nosotros. Entonces este sacrificio no es sacrificio como los animales de antes, que se tenían que matar. Ese sacrificio, que dice él, es un sacrificio vivo. Entonces, hermanos, para comenzar a comparar esto que el hermano Pablo nos estaba hablando acá, es algo en realidad bien interesante, como ver cómo la palabra del Antiguo Testamento en realidad era una sombra de lo que se habla en el Nuevo Testamento. Entonces, para comparar eso, hermanos, vamos a Levítico 1 y vamos a ver acá qué tipo de sacrificio era el que Pablo quería mencionar. Levítico 1:1. Y no pierdan ni Levítico ni... Bueno, Romanos de pronto sí, ahorita más adelante volvemos a Romanos, pero no vayan a perder Levítico, que vamos a estar andando en Levíticos. Entonces vamos a leer. Llamó Jehová a Moisés y habló con él desde el tabernáculo de reunión, diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: cuando alguno entre vosotros ofrece ofrenda a Jehová, de ganado vacuno u ovejuno, haréis vuestra ofrenda. Si su ofrenda fuere holocausto vacuno, macho sin defecto lo ofrecerá. De su voluntad lo ofrecerá a la puerta del tabernáculo de reunión delante de Jehová, y pondrá su mano sobre la cabeza del holocausto, y será aceptado para expiación suya.
Entonces acá en Levítico nos están, primero es el primer sacrificio que nos está hablando Levítico. Y ese sacrificio, lo que les decía ahorita, habían diferentes tipos de sacrificios. Acá este sacrificio holocausto del que el Señor nos habla, holocausto significa que es totalmente quemado. Es decir, que ese sacrificio que ahí el autor de Levítico nos está hablando, que tiene que ser ganado vacuno u ovejuno, tenía que ser totalmente quemado. Holocausto significa que es totalmente quemado y es todo para Dios. Quiere decir que los hombres no pueden aprovechar, ay no, que la oreja para el caldo o que la cabeza para algo, no. Era todo para Dios, era totalmente quemado para Dios. Entonces, eso es lo que se refiere a holocausto, que es todo el sacrificio para el Señor. Entonces, en los versículos del 1 al 4 nos están hablando de uno, qué tipo de sacrificio era y cómo era. Pero ahora, en el versículo 5, nos va a empezar a hablar de cómo tenía que hacerse ese sacrificio. Y vamos a comenzar a leer. Dice: entonces degollará el becerro en presencia de Jehová, y los sacerdotes hijos de Aarón ofrecerán la sangre y la rociarán alrededor sobre el altar, el cual está a la puerta del tabernáculo de reunión. Y acá entonces ya nos va a comenzar a decir los pasos que tiene que seguir el sacerdote para presentar ese sacrificio. Ya acá nos dijo que lo tenía que degollar, y ahora nos va a comenzar a hablar y nos va a comenzar a decir qué se tenía que hacer con ese sacrificio. Y ahí es donde vamos a ver cómo lo que se decía acá en Levítico de ese sacrificio es lo mismo que nos va a decir la palabra más adelante. Versículo 6. Y desollará el holocausto y lo dividirá en sus piezas. Acá ya nos está hablando de dos cosas que tenían que hacer primero con ese holocausto. Dice que lo desollará. Esa palabra desollar es quitarle toda la piel. Es quitarle toda la piel al animal, que quede solamente pues lo que no se ve, ¿no? Así como nosotros también tenemos piel, que es lo que ve todo el mundo. Pero entonces debajo de esta piel hay una cierta de cosas que nadie puede ver. Nuestros músculos, nuestros nervios, nuestros tendones, nuestras coyunturas, los huesos. Está todo eso que no se puede ver. La piel es la que nos protege. Así era con los animales, ¿no? Acá Dios le está diciendo al pueblo que lo primero que tienen que hacer es desollar el sacrificio. Y eso en realidad también tiene una simbología, hermanos, porque Dios es el único que puede ver nuestro interior. Yo acá puedo estar hablándoles a ustedes, pero yo por fuera de la iglesia yo puedo ser una persona totalmente diferente. Y así hay muchos hoy en día, ¿no? Y así hay muchos falsos pastores hoy en día que viven de una manera en la iglesia, engañan a la iglesia, pero por fuera son una persona totalmente diferente. Y eso es lo que el Señor quiere. Primero que desollemos el animal para que todos podamos ver lo que hay por detrás, lo que no se ve normalmente, que es solamente lo que Dios puede ver. Y que es la segunda parte que nos está diciendo Dios. Desollará el holocausto y lo dividirá en sus piezas. Y hermanos, es en serio tan chévere ver cómo todas las cosas que están escritas en la palabra no están por casualidad. Acá eso uno diría que simplemente como rituales, ¿no? Uno diría que simplemente era algo que Dios quería que se hiciera así y ya. Pero no, hermanos, cada cosa, cada palabra que está escrita es porque el Señor tenía un propósito con ellas. Así como los colores de las túnicas y cada cosita que tenían los sacerdotes, cada cosa significaba una cosa, así como los números significan algo, cada cosa en la palabra significa algo. Y acá, lo dividirá en sus piezas también tiene un significado. ¿Qué es lo que nos dice Hebreos? Que la palabra es ¿qué? Que la palabra es como una espada de dos filos, que penetra, que divide las coyunturas, que los pensamientos del corazón, las intenciones. Entonces la palabra sirve para dividir, hermanos. La palabra sirve para dividir y para que el Señor a veces quiere que nosotros como que separemos las cosas, porque el Señor quiere enfatizar en cosas por separado, y por eso es que acá se separaba también el animal para que el Señor pudiese enfatizar en cada una de las partes. Dice que y lo dividirá en sus piezas. No quiere decir que le iba a quitar todos los dedos, no. Ahí más adelante el Señor nos va a decir cuáles eran esas piezas en las que se tenía que dividir el holocausto. Entonces sigamos leyendo en el 7. Y los hijos del sacerdote Aarón pondrán fuego sobre el altar y compondrán la leña sobre el fuego. Luego los sacerdotes hijos de Aarón acomodarán las piezas. Ya acá ya nos empieza a hablar de cuáles son esas piezas. Son 4 piezas en total. La primera, la cabeza. Entonces acá vemos allá que cuando degollaron lo primero que hicieron fue degollar al sacrificio. Esa ya fue la primera parte, la cabeza. Entonces vamos
Bueno, primero vamos a ver las 4 partes y luego nos vamos a enfocar en cada una lo que significa y lo que quiere decir para nosotros hoy día. Entonces dicen, acomodarán las piezas, la cabeza y la grosura de los intestinos. Allá van 2 partes. Sobre la leña que está sobre el fuego que habrá encima del altar. Y lavará con agua, la tercera parte, los intestinos y las piernas. Ahí están las 4 partes. Y el sacerdote hará arder todo sobre el altar. Holocausto es ofrenda encendida de olor grato para Jehová. Entonces acá ya vamos a ver comparación, ya podemos comenzar a ver comparaciones, ¿no? Acá, ¿qué es lo que nos decía Pablo en Romanos? Que presentemos nuestros cuerpos como sacrificio. ¿Y qué decía después? Como sacrificio vivo. ¿Y qué más? Santo y agradable a Jehová, ¿no? ¿Y qué es lo que nos dice acá al final en el versículo 8 de Levítico? Sobre la leña que está sobre el fuego, en el 9. En la última parte, holocausto es ofrenda encendida de olor grato para Jehová. Entonces, hermanos, así como ese sacrificio que se presentaba en Levítico 1, que se tenía que hacer de esa forma como el Señor decía, entonces así es que era un olor grato para Jehová, así es que era una ofrenda aceptable para Jehová. Asimismo, cuando Pablo nos dice que presentemos nuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Entonces nuestro sacrificio que nosotros hacemos, como nosotros presentamos nuestros cuerpos, también tiene que ser un sacrificio agradable a Dios, tiene que ser un sacrificio acepto a Dios. Yo no puedo presentar mi cuerpo de cualquier manera. Yo no puedo simplemente decir, Señor, tómame y utilízame, soy un sacrificio para ti. Nosotros tenemos que presentar nuestro cuerpo que pueda ser agradable a Dios. Nosotros tenemos que hacer primero una serie de cosas, así como se presentaba el sacrificio en Levítico 1, nosotros tenemos que hacer una serie de cosas con este cuerpo que va a ser nuestro sacrificio. Este sacrificio tiene que ser también agradable y acepto ante el Señor, ¿no? Entonces ahora vamos a comenzar a enfocarnos en cada una de las partes. Tengan por ahí separadito Levítico y vamos a Mateo. Mateo 22. Versículo 37. Entonces acá los fariseos le estaban preguntando al Señor, acá en Mateo 22, 37, los fariseos le estaban preguntando al Señor y le decían, Señor, entonces la ley, toda la ley, ¿en qué se resume? ¿En qué se resume toda la ley? Y el Señor le responde, en el 37, Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. ¿Y qué nos dice en el versículo paralelo a esto, en el versículo al que hace referencia a esto que el Señor nos está diciendo? ¿Qué más dice de ese versículo? Y con todas tus fuerzas. Si quieren lo pueden ir a comprobar ahí en Deuteronomio 6:5, que está diciendo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Entonces acá, digamos, en comparación acá en Mateo, en esas 4 cosas que nos presenta, ¿ustedes cuál creerían que se hace semejanza con la primera parte del sacrificio que veíamos en Levítico? De las cosas que nos presenta acá, ¿cuál ustedes creerían que hace como similitud con la cabeza? La mente. Entonces nosotros podemos ver que la palabra a veces se comparan unas cosas con otras. Entonces acá lo que nos está haciendo como referencia a la cabeza, a la primera parte que vemos allá en Levítico, es la mente, ¿no? Y hermanos, nosotros podemos ver cómo porque el Señor primero presenta la cabeza y no presenta otras cosas antes que nosotros de pronto diríamos que son más importantes, ¿no? Pero el Señor por algo presenta todas las cosas en un orden. Y el Señor por algo quiere que nosotros presentemos primero nuestra mente, nuestra cabeza. Es porque, hermanos, porque yo creo que ustedes se pueden dar cuenta, nosotros podemos estar acá en la reunión y ustedes pueden estar acá físicamente, pero con su mente, ay no, que dejé el arroz en la estufa y que se me va a quemar, ay que toca pagar tal cosa, ay no. Nosotros podemos estar acá, pero nuestra mente está en otro lado. Donde esté nuestra mente, ahí está nuestro corazón. Y es algo que nos dice la palabra, ¿no? Amén. Por ejemplo, allá en Proverbios nos dice que así como es la mente de la persona avara, así tal cual es su corazón. Entonces hay varios pasajes en la palabra que nos dicen la importancia de la mente. Y lastimosamente eso es lo que el mundo quiere hacer con nosotros, ¿no? Eso es lo que el mundo quiere hacer con las generaciones tempranas. Eso es lo que el enemigo quiere trastornar en nosotros. Por ejemplo, hay un ejemplo que yo creo que acá todos los hermanos han escuchado,
y es el de una vez un debate que había entre estos grupos LGBTI contra los cristianos. Entonces se paró uno de estos tipos y le dijo a un hermano: ustedes son la única generación, la última generación que se va a resistir contra nosotros. Y eso es lo que ellos quieren meter sus ideologías. ¿En dónde? En las edades tempranas, que son las edades que se dejan acomodar. Todo lo que los niños escuchan, todo lo que los niños ven, todo lo que los niños hacen, eso es todo lo que los niños aprenden para su vida futura, ¿no? Cambiar la mente de una persona adulta es súper difícil, pero cambiar la mente de un niño es súper fácil. Entonces, lastimosamente, eso es lo que el mundo ha estado haciendo con programas de televisión, con las redes sociales, con los videojuegos, con todas las cosas que la publicidad. Ustedes, no sé si ustedes se han dado cuenta, pero ¿qué tiene que ver una persona en pelota con un perfume? No tiene nada que ver una persona en pelota con un perfume, y es porque con esas cosas el mundo está introduciendo cosas en la mente de la persona para que nosotros podamos, dañar nuestra mente. Lastimosamente hoy día, no sé, nos sentamos a leer la palabra y nos empezamos a distraer. Y nos empezamos a acordar de cosas que cuando nos damos cuenta estamos por allá pensando en otra cosa y no en lo que estábamos leyendo. ¿Por qué? Porque todas esas cosas hacen que nosotros tengamos una mente distraída, una mente que no se puede enfocar. Nosotros no nos podemos centrar a leer en un libro porque estamos pensando en otra cosa. Y eso es lastimosamente lo que ha hecho el mundo con nuestra mente. La ha distorsionado, la ha cambiado, la ha alterado para que nuestra mente sea una mente que no sea una mente como la que el Señor quiere, una mente que se enfoque en las cosas del Señor. No, nuestra mente no se puede enfocar en una cosa, sino que nuestra mente está pensando en muchas cosas. No, o sea, a mí por lo menos me pasa muchas veces, y eso son las secuelas del viejo hombre, ¿no? Por ejemplo, cuando voy a orar y yo quiero orar y estar en la presencia del Señor, me empiezan a venir los pensamientos que no me dejan concentrar, imágenes de las cosas que estuve viendo durante el día. Si de pronto, no sé, estuve viendo, no sé, algo en la televisión, entonces vienen los muñequitos de la televisión y se me meten en la cabeza, y o sea, como que reanimo todas esas cosas que estuve viendo durante el día en mi mente. Entonces, lastimosamente, nuestra mente se ha visto bastante corrompida por tantas cosas, y por eso es que el Señor quiere que nuestra mente sea lo primero que nosotros consagremos a Él, sea lo primero que nosotros presentemos como un sacrificio a Él, porque Él sabe que nuestra mente es tan importante. Vamos a ver un par de pasajes para ver esto en la palabra. Vamos a Proverbios 23:7, y vamos a ver el ejemplo que estábamos hablando ahorita. Proverbios 23:7, desde el 6. Dice: no comas pan con el avaro, ni codicies sus manjares, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Entonces acá nos está diciendo que tal cual es el pensamiento del avaro en su corazón, así tal cual es él. Pero es que muchas personas dicen: usted es lo que usted piensa. Y es porque en realidad nosotros pensamos, y ustedes no pueden saber lo que yo estoy pensando acá. Y yo tampoco puedo saber lo que ustedes están pensando en sus mentes ahorita, pero ustedes en este momento están analizando, están pensando, están discerniendo si lo que yo estoy diciendo es verdad o no, están comparando lo que hemos visto en la palabra. Entonces su mente va trabajando, ¿no? Entonces, así tal cual nuestra mente es lo que nosotros estamos pensando. En Filipenses 4:8, ¿qué es lo que nos va a decir Pablo? Filipenses 4, versículo 8. Dice: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, ¿qué? En esto pensad. Entonces el Señor, por medio de Pablo, nos está diciendo que nosotros tenemos que enfocar nuestra mente, nosotros tenemos que enfocar nuestros pensamientos, no en cualquier cosa. Acá Pablo nos da una serie de cosas y termina diciendo: si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. En eso es en lo que Dios quiere que nosotros centremos nuestros pensamientos y nuestra mente. Y un último pasaje, hermanos, en Romanos 8, versículo 5. Dice: porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Entonces, hermano, nosotros ya no estamos en la carne, así como decía Romanos cuando veíamos antes. Nosotros, cuando fuimos salvos, huimos de la corrupción del mundo.
Nosotros ya no estamos en la carne, nosotros ahora vivimos por el Espíritu. ¿Y qué es lo que nos está diciendo acá Pablo en Romanos? Que los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero nosotros que somos del Espíritu, ¿en qué tenemos que pensar, hermanos? Tenemos que pensar en las cosas del Espíritu. Entonces nuestra mente tiene que estar enfocada en algo, y nuestra mente tiene que estar dirigida no a cualquier cosa, sino que nuestra mente tiene que estar pensando en las cosas del Espíritu. ¿Qué cosas del Espíritu? Lo que decía Filipenses. Ahora vamos a pasar a la segunda parte, hermanos. Volvamos allá a Levítico. Y vamos a ver esa segunda parte de las piezas en las que se dividió el sacrificio, y vamos a ver también la comparación, qué es lo que quiere decir esa segunda parte. Entonces, ¿cuál es la segunda parte? En el versículo 8, en la mitad del versículo 8. Primero la cabeza y después ¿qué? La grosura de los intestinos. Entonces, hermanos, esa grosura de los intestinos, lo que nos habla a nosotros es, porque ustedes también se preguntarán, que ahí dice antes la grosura de los intestinos y después dice los intestinos. Esa grosura de los intestinos es lo que queda después de que se despelleja el animal. Lo primero que se ve. ¿Qué es lo primero que se ve? La carne, los músculos, los nervios, toda esa cosa gruesa que tiene el animal. Toda esa parte, lo que es más grueso, la palabra lo dice, la grosura de los intestinos. Entonces esa parte más gruesa que tiene el animal. Entonces, para comparar eso es lo que es esa grosura, esa parte gruesa, esa parte fuerte, vamos a ver otra vez en Mateo. Es más, como en Mateo no lo dice, para que los hermanos estén tranquilos, vamos a Deuteronomio 6.5, que es donde nos complementa esa parte allá de Mateo, esa palabra que, sí, Deuteronomio 6.5, esa palabra que no nos muestra ya en Mateo. Dicen, desde el 4 podemos leer: Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Entonces lo que nos está hablando ahí en esa parte, esa grosura de los intestinos, es esa parte gruesa, es esa parte donde están anidadas nuestras fuerzas. Que si yo no puedo mover un brazo es porque tengo atrofiado un músculo. Entonces lo que me ayuda a mover el brazo son los músculos. Cuando yo me río, yo no sé cuántos músculos se activan. Entonces esa parte fuerte, esas fuerzas, es lo que nos está diciendo allá esa grosura de los intestinos. Entonces esa parte que nos menciona Deuteronomio y que no nos menciona Mateo, es eso: amarás al Señor tu Dios con todas tus fuerzas. Esa es la segunda parte que nos está mostrando allá de Levítico, esa grosura de los intestinos. Entonces no es solamente, hermanos, todo es una suma, ¿no? Nosotros tenemos que ir añadiendo las cosas, así como Pedro nos decía: añada vuestra fe, las 7 cosas. Ahora también nosotros tenemos que, no nos podemos quedar solamente con la primera parte, que es la cabeza, servir solamente con la mente, entregar nuestra mente al Señor. Ahora, ¿qué es lo que está diciendo en el sacrificio de Dios? Nos está diciendo que también tenemos que servir con nuestras fuerzas, con esa parte gruesa, con esa grosura de los intestinos. Entonces no es solamente servir con la mente, sino también servir con nuestras fuerzas. Salomón, vamos a Eclesiastés. Salomón dice algo en el capítulo 12, versículo 1. Salomón dice, 12, el último de Eclesiastés: acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y lleguen los años de los cuales digas: no tengo en ellos contentamiento. Y es algo que podemos ver fácilmente hoy en día. ¿Cuáles serán esos días malos de los que habla Salomón ahí? Él mismo lo dice adelante, terminamos de leer: antes que se oscurezca el sol y la luz y la luna y las estrellas y vuelvan las nubes tras la lluvia. Acá muchos podrán decir que ahí se está refiriendo a los tiempos finales, que se está refiriendo ya cuando se está acabando el mundo, que se oscurezca el sol, que se oscurezca la luna, que ahí en el 3 él va a decir: cuando temblarán los guardas de la casa y se encorvarán los hombres fuertes. Acá nos empieza a mostrar qué es lo que está pasando. Es la vejez. Esos son los días malos cuando no vamos a tener contentamiento. Y ustedes se dan cuenta que muchas personas, cuando están ya viejitas, cuando están muy enfermos, ellos muchas veces quieren: yo me quiero morir ya, porque yo ya no quiero seguir viviendo. Que le duele a uno todo, que uno no pueda hacer nada, que todos tengan que hacer todo por uno.
Pero es que él dice que cuando llegue el día malo en el cual yo no voy a encontrar contentamiento, porque todo va a ser feo, todo va a ser difícil. Entonces por eso Salomón dice, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud. Terminemos de leer ahí en versículo 3. Y cesarán las muelas porque han disminuido, y se oscurecerán los que miran por las ventanas. Y las puertas de afuera se cerrarán por lo bajo del ruido de la muela, cuando se levantará la voz del ave y todas las hijas del canto serán abatidas. Entonces, así como ya lo dijimos, acá nos está refiriendo a los días del final de los tiempos, no está refiriendo cuando el mundo sea horrible, no, acá se está refiriendo es cuando nosotros ya no tengamos fuerzas, cuando nosotros ya no seamos jóvenes. La juventud también se relaciona con la fuerza, ¿no? Nosotros mientras que estamos jóvenes tenemos mucha fuerza, tenemos energía para hacer todas las cosas, pero cuando nosotros ya llegamos a cierta edad ya nosotros nos sentimos cansados, nos empieza a doler el cuerpo, las cosas cambian, ¿no? Acá de pronto los que son un poquito mayores pueden dar testimonio de eso, ¿no? Y los que son jóvenes también pueden dar testimonio de que yo por lo menos, hace un par de años yo tenía energía para todo, pero ya llega un momento en el que uno solamente quiere estar descansando, llega el fin de semana y uno quiere descansar, porque uno en serio ya se siente cansado del trabajo de toda la semana, y si eso es con uno de joven, imagínense ya cuando pasen más los años y cuando ya uno esté más achacado por el caminar, ¿no? Entonces eso es lo que nos está diciendo ahí Salomón. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud. Acuérdate de tu Creador mientras que aún tienes fuerzas. Antes de que llegue el día malo ya no tengas fuerzas. Antes de que llegue el día malo ya no puedas caminar, ya no puedas ver porque te estás quedando ciego, ya no puedes escuchar porque todas las cosas que vienen con los achaques de la edad, ¿no? Por ejemplo, mi abuelita ya no puede caminar mucho, mi abuelita ya perdió prácticamente toda su audición. Entonces hay personas mayores que gracias al Señor que a pesar de su edad siguen teniendo energías, ¿no? Acá tenemos un ejemplo bien claro. En la palabra también tenemos varios ejemplos, ¿no? Por ejemplo, para ver uno de esos ejemplos, hermanos, bueno, antes de eso vamos a ir a Romanos, un poquito más atrás, en Romanos 6, 19. Perdón, es que yo estaba en Filipenses. Romanos 6, 19, que nos dice: hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia. Y acá Pablo nos está diciendo algo bien importante, ¿no? Que así como nosotros antes de conocer a Dios, nosotros presentábamos nuestros miembros para hacer infinidad de cosas, para ir a fiestas, para emborracharnos, y nosotros presentábamos nuestros miembros para eso, y nosotros teníamos energía ilimitada, ¿no? Era la madrugada y nosotros no sentíamos nada, nosotros no sentíamos sueño, nosotros podíamos estar ahí todo el tiempo. Entonces así Pablo nos está diciendo, así como vosotros presentabas vuestros miembros para hacer cosas inicuas, entonces ahora que nos está diciendo, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Pero nuestros miembros, hermanos, y otra vez lo vuelvo a tocar, nuestros miembros van a llegar a un punto en el que ya no van a servir como servían antes. Así como todas las cosas se acaban por el desgaste, así también nuestros miembros. Por eso Salomón otra vez dice: acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud. Presenta vuestros miembros para cosas de la justicia cuando estás joven y cuando aún tus miembros te sirven. No sea que mañana lleguen tus miembros y ya no te sirvan para poderlos presentar para servir. Entonces ahora sí vamos a ver un par de ejemplos, hermanos, que nos dicen en la palabra, bueno, creo que solamente es un ejemplo en Lucas 2:36, y vamos a ver el ejemplo de Ana. Y vamos a ver quién era Ana. Lucas 2, versículo 36. Y vamos a ver quién era esta hermana Ana. Dice: estaba también allí Ana, profetisa, hija de Fanuel, de la tribu de Aser. ¿De qué? De edad muy avanzada, pues había vivido con su marido 7 años desde su virginidad. Y era viuda hacía ¿qué? 84 años. Entonces acá hay personas que pueden interpretar este pasaje de varias maneras, ¿no? Entonces algunos pueden decir que esos 84 años ya incluía los 7 que
que ya ha vivido con su esposo y también los que ha perdido su virginidad. Bueno, lo cierto es que por poquito que tuviera tenía 84 años. 84 años ya es una edad bien avanzada, pero digamos, la comprensión más razonable de este pasaje es que ella hace 84 años estaba viuda, ¿no? Y ha vivido 7 con su esposo antes de que se muriera él. ¿Hay cuánto nos dan? 91. Y digamos y que se haya casado, ¿qué? Por poquito. 111 más o menos, 110. Digamos que era casado a los 15, tenía 106 años, hermanos. Entonces, era una persona que, como dice la palabra, era una persona de edad muy avanzada. Pero ¿dónde estaba Ana? Sirviendo. En el 37. Y era viuda hacía 84 años. Y no se apartaba del templo, sirviendo que de noche y de día con ayunos y oraciones. Entonces acá vemos varias cosas que a veces pasamos por alto, pero uno, era una persona muy anciana. 2, era una persona que no se apartaba del templo. 3, era una persona que servía de noche y de día. Y tengamos en cuenta el contexto de la época, hermanos. Ustedes de pronto no sé si se han dado cuenta que en varios pasajes dice que nos ocupemos mucho de las viudas, porque las viudas en esa época la pasaban muy mal. Las viudas en esa época no eran unas viudas como ahorita que pueden conseguir un trabajo, que pueden vivir por sí solas. No, en esa época las mujeres no podían servir como hoy en la iglesia, no podían trabajar como hoy en la iglesia, tenían una reputación que no era una reputación como la de hoy en día. Entonces las viudas en esa época en realidad la pasaban muy mal. Ella había vivido con esa situación 84 años y aún así no se apartaba del templo. Es decir, no se apartaba de las reuniones y servía de día y de noche con ayunos y oraciones. Entonces lastimosamente le digo es porque para nosotros los jóvenes debería ser al contrario, ¿no? Que los ancianos sean los que nos den ejemplo a nosotros, que los ancianos sean los que vienen a todas las reuniones. Por ejemplo, el hermano Pablo, antes de que viviera acá en Soacha, porque acá en Soacha pues relativamente cerca, ¿no? El hermano se venía en cicla desde Fontibón para las reuniones, y nosotros a veces acá a 3 cuadras no nos podemos levantar para ir a las reuniones. Aquí a un par de casas no nos podemos levantar para ir a la reunión, que porque nos da sueño, que porque nos da pereza. Y acá Ana con 106 años, hermanos, ya no se apartaba del templo y servía de día y de noche. Entonces lastimosamente para los jóvenes eso tendrá que ser en realidad algo que redarguya nuestro corazón, ¿no? Algo que nos haga ver que en realidad nosotros cómo estamos sirviendo. Si nosotros con nuestras fuerzas ahorita que estamos jóvenes no estamos sirviendo, ¿cómo será cuando tengamos 50, 60, 70 años? Por eso Salomón dice: acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, dedícale tus fuerzas a tu Creador. Esas fuerzas que usted tiene ahorita de jóvenes, utilícelas para presentar sus cuerpos, sus miembros, para cosas dignas de alabanza, para cosas dignas de justicia. Entonces, que hay otro ejemplo que ahorita en la palabra no me acuerdo dónde está, pero es el ejemplo de una hermana Dorcas. Y cuando Dorcas murió, ¿qué pasó? La lloraban y le decían a Pedro, resucítela porque ella nos servía y vea lo que ella hacía por nosotros y todas las cosas. Entonces es también para que nosotros podamos pensar que si nosotros morimos hoy, ¿quién va a llorar por nosotros? ¿Quién le va a rogar al Señor que nos resucite porque nosotros éramos de servicio en Hechos? 9:36. Hechos 9:36 para los que de pronto quieran ir a ver. Entonces, ¿quiénes van a llorar por nosotros? ¿Quiénes van a suplicar al Señor? Porque seamos resucitados, porque nosotros servíamos. Que nos añoren. Entonces, son cosas para en serio ponernos a pensar, hermanos, que si nosotros morimos hoy, ¿qué va a pasar? ¿Nosotros vamos a hacer falta en la iglesia o no vamos a hacer falta en la iglesia? Y eso también es bien triste, ¿no? Porque a veces falta un hermano y como que siente la falta de ese hermano, como que, uy, el hermano tal no vino hoy. Y se siente ese vacío, se siente que en serio hizo falta el hermano. Pero lastimosamente hay otros hermanos que no vienen no se siente el vacío, porque son hermanos que no sirven, son hermanos que no ayudan, son hermanos que simplemente vienen, como se decía en el colegio, ¿no? A calentar silla, a calentar el puesto. Entonces son cosas sinceras para reflexionar, hermanos, y no tampoco para que ahora vayamos a hacer las cosas solamente para provocar falta en los hermanos, no, sino para que en serio, como dice la palabra, que podamos ser de servicio, que podamos estar sirviendo, que podamos estar ayudando, que podamos estar presentando nuestros miembros. Hasta el servicio más pequeño, hermanos, el Señor lo tiene en cuenta. Listo, mis hermanos, vamos entonces a la tercera parte. Volvamos ahí a Levítico.
Y vamos a ver cuál era esa tercera parte. En el versículo 9. Dice, y lavará con agua los intestinos. Entonces acá vemos la tercera parte. Primera la cabeza, segunda grosura de los intestinos y la tercera parte, los intestinos. Pero ahora, acá en los intestinos no es solamente presentar la cabeza, no es solamente presentar la grosura, sino que antes de presentarla, ¿qué tocaba hacer? Lavarla. Y es tremendo, hermanos, porque esto cuando estaba preparando, dice, hermanos, era tan chévere poder ver todas las cosas que el Señor pone en su palabra y que nada está por casualidad. Ahí solamente eso de lavar los intestinos también tiene un significado. ¿Por qué no se tenía que lavar la cabeza? ¿Por qué no se tenía que lavar la grosura? ¿Por qué se tenía que lavar los intestinos? Y ahorita más adelante vamos a ver que las piernas también se tenían que lavar. Entonces vamos a ver esa comparación, hermanos. Vamos a ver qué es lo que significan esos intestinos. Vamos a Hebreos 4, versículo 12. Y es el pasaje que mencionábamos ahorita hace un ratito. Hebreos 4:2. Dice, y yo creo que esa palabra de los intestinos y esa simbología de los intestinos es quizá una de las palabras de la que más encontramos de pronto comparación y simbología en la palabra. Dice, Hebreos 4:2. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Cuando estamos hablando de los intestinos, de las entrañas, estamos hablando de la parte más profunda de la persona. Y la parte más profunda de la persona no vamos a decir que es por allá el apéndice, no, la parte más profunda de la persona es lo que está más dentro de nosotros, de donde nacen todas las cosas. Es el corazón, esa parte de los intestinos de nuestras entrañas es lo que representa la parte más profunda de nosotros, nuestro corazón. Para esto podemos ir a ver varios pasajes, hermanos. Por ejemplo, vamos a ver Salmos, esto era algo que veíamos con los chicos de alabanza. Salmos 5. Salmos 5:9. Dice, porque en la boca de ellos no hay sinceridad, sus entrañas son maldad. ¿Y a qué se refiere esto de que sus entrañas son maldad? Yo no puedo decir que mi estómago es malo, o que mis pulmones son malos, que mis pulmones hacen daño. Estamos hablando del corazón. Cuando decimos que sus entrañas son maldad, es porque su corazón es malo, porque de su corazón solamente brotan cosas malas. Era algo que veíamos con los chicos de alabanza, ¿no? Que veíamos explicando ese pasaje, veíamos que cuando decimos que las entrañas, cuando decimos que lo más profundo de nosotros, se está refiriendo al corazón, y no este corazón que es el que late, porque este corazón es simplemente un órgano. Cuando estamos hablando del corazón, y es que se hace referencia con la palabra por eso, porque es lo más profundo de nosotros. El corazón, eso es un estudio aparte, pero también vale la pena tenerlo. Es que en el corazón de nosotros está la conciencia, parte del espíritu y parte del alma. Toda el alma más la conciencia. Entonces nuestro corazón es toda nuestra alma más la conciencia, y la conciencia hace parte del espíritu. Es un estudio aparte, pero también es bueno después ver para entender qué es eso del corazón. Que es lo que les digo, hermanos, el corazón, no nos estamos refiriendo a este corazón, a este órgano que palpita, sino el corazón es algo que hace referencia a la parte más profunda de nosotros, donde nacen todas las cosas. En Filipenses 1:8 también nos dice algo relacionado con nuestro interior, con nuestro corazón, con nuestras entrañas. Filipenses 1:8, diciendo Pablo, porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros, con el entrañable amor de Jesucristo. Entonces él está diciendo que él ama a los hermanos con sus entrañas. Él no ama a los hermanos con su estómago, con sus tripas, con nada de eso. Él los ama con un amor entrañable, con un amor que viene muy profundo. Hechos 15:9 nos dice. ¿Ah? Hechos 15:9. 15:9.
Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe que Sus corazones. sus corazones. Entonces, hermanos, tengamos solamente presente esto, de cuando estamos hablando de los corazones, de las entrañas, de estas cosas, estamos hablando de esa parte de nosotros donde nacen todas las cosas. Hay otra parte en la palabra que también dice que del corazón nacen los malos pensamientos, las blasfemias, nacen todas las cosas más malas. Y acá en este capítulo, en este pasaje de Hechos, ya nos empieza a mostrar algo que está relacionado con esa parte de Levítico, ¿no? Acá nos está diciendo, ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Entonces, ¿qué era lo que tocaba hacer con esas entrañas allá en Levítico, hermanos? Antes de presentarlas, tocaba lavarlas. Entonces, otra vez, esas entrañas se refieren a nuestros corazones. Ya que es lo que está diciendo, y ninguna diferencia entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Entonces así también nosotros tenemos que presentar. Acordémonos, hermanos, que todo lo que estamos viendo hoy, todo esto que estamos hablando de este sacrificio, es una simbología de eso que vimos allá en Romanos, de que presentemos nuestro cuerpo como un sacrificio vivo, agradable a Dios. Entonces, antes de nosotros poder presentar esas 4 partes que nos dicen en Levítico, la cabeza, la grosura, los intestinos y las piernas, nosotros no podemos presentarlos de cualquier forma. Ya vimos la cabeza, ya vimos la grosura de los intestinos. Ahora estamos viendo el corazón. El corazón no lo podemos simplemente llevar a presentar. El corazón, antes de presentarlo, tenemos que purificarlo. ¿Y por qué tenemos que purificarlo, hermanos? Veamos primero Mateo 15:19. Y es por esto que nosotros primero tenemos que lavar las entrañas antes de presentarlas. Y no las podemos presentar simplemente así. Mateo 15:19. Dice, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre, pero el comer con las manos sin lavar no contamina al hombre. Entonces acá podemos ver claramente que ahí no se está refiriendo al corazón, al órgano. Porque yo, ¿con qué pienso, hermanos? Yo pienso con la mente, yo no pienso con el corazón. Y ahí está diciendo, porque del corazón salen los malos pensamientos. Quiere decir que esa parte más profunda que tengo yo es de donde salen todas esas cosas tan malas. Nacen, y son cosas de verdad terribles. Nacen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones. Y puede que nosotros de pronto no tengamos nada de eso, hermanos, pero el corazón naturalmente es así. Del corazón es de donde nacen todas estas cosas. Así yo de pronto no sea un homicida, puede que esté pensando en otra cosa, puede que de mi corazón esté brotando alguna otra cosa. Ya que es lo que está diciendo, que estas cosas son las que contaminan al hombre. Hay otra parte en la palabra que nos menciona que no creemos raíces de amargura. Las raíces de amargura también son cosas que quedan en nuestro corazón, que nunca las decimos, y son cosas que nos contaminan. Son cosas que primero nacieron en mi corazón, y como yo nunca las dije, como yo nunca las saqué, como yo nunca las expuse, entonces esas cosas empiezan a contaminar mi corazón, empiezan a contaminar mi vida. Entonces por eso es que nosotros, hermanos, tenemos que no simplemente presentar nuestras entrañas, no presentar simplemente el corazón. Acá por estos pasajes que podemos ver porque es que tenemos que primero lavarlo antes de presentarlo. En otra parte de la palabra nos dice que la palabra tiene como una comparación del agua, tiene como una comparación de purificación. Eso lo dice en Efesios 5:26. Él está diciendo que nosotros fuimos purificados por medio del lavamiento del agua por la palabra. Entonces nosotros así tenemos que purificarnos. Entonces ahora no, lo que les digo, hermanos, eran simbologías, pero nosotros hoy día pues no podemos lavar nuestro corazón, ¿no? Entonces acá nos está diciendo cómo tenemos que nosotros hacer ese lavamiento. Cómo es que nosotros tenemos que lavar nuestro corazón hoy en día. Efesios 5:26 dice, desde el 25, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Y que nos dice después, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Entonces nosotros hoy día pues no podemos lavar nuestro corazón con agua. Entonces nosotros, ¿cómo tenemos que purificar nuestro corazón? ¿Cómo nosotros tenemos que purificarnos nosotros, santificarnos nosotros?
por medio de la palabra, hermanos. Entonces esa es la forma en la que nosotros vamos a lavar nuestro corazón hoy antes de presentarlo. Nosotros primero tenemos que purificar nuestro corazón por medio de la palabra. Ahí está diciendo por medio de la palabra, habiéndola purificado en el lavamiento del agua. Ahí está haciendo la comparación en el lavamiento del agua, pero por la palabra. Está diciendo que la palabra tiene ese mismo efecto que el agua tiene para limpiar. La palabra también purifica y la palabra también limpia. Y vamos a ver solamente dos pasajes más que nos hablan también de promesas y bienaventuranzas que tenemos o que tienen las personas cuando tienen un corazón limpio. Vamos a Salmos 51. (51:10) hablando David diciendo: ¿estamos? Salmos 51:10 dice: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Entonces David acá le estaba diciendo a Dios, que le estaba diciendo, aunque claro que hay muchos otros pasajes, pero acá en este pasaje David le está diciendo a Dios que cree un corazón limpio dentro de él, un corazón ya purificado, un corazón que ya haya sido lavado por medio de la palabra. Eso es lo que pedía David. Y ahora vamos a ver una bienaventuranza ahí en Mateo 5. Versículo 8. Mateo 5, versículo 8. ¿Qué dice? Bienaventurados los de ¿qué? Los limpios de corazón. Los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Entonces, hermanos, acá vemos que porque era que nos decía ya el Levítico que teníamos que lavar que primero se tenían que lavar las vísceras, las entrañas del animal antes de presentarlas. Ya por todos estos pasajes hemos visto la importancia de lavar esto, porque primero nuestro corazón naturalmente él está corrupto, nuestro corazón no tiene cosas buenas. ¿Por qué? Porque nuestro corazón tiene toda la parte de nuestra alma, tiene todos nuestros sentimientos, tiene todos nuestros impulsos. Y como veíamos también en pasajes, en reuniones anteriores, nosotros estamos como que normalmente destinados al mal, estamos como que siempre vamos en contra a Dios, a las cosas de Dios. Y eso es porque tenemos este corazón, hermanos. Entonces, por eso es que nosotros, antes de presentar nuestro corazón como un sacrificio, primero lo tenemos que lavar, primero lo tenemos que purificar. Y también el Señor promete cosas para los que tengan un corazón limpio. Acá nos está diciendo que los de limpio corazón verán a Dios. Entonces, por eso es tan importante y por eso es tan chévere también ver como esa comparación de que la cabeza y la grosura se presentaron así nomás y una vez se quemaron. Pero los intestinos y las piernas tocaba hacer algo antes de presentarlos. Entonces ya vimos esta parte de las entrañas que hace referencia al corazón. Ahora vamos a ver la última parte que nos está hablando Levítico. Vamos entonces otra vez a Levítico 1 y vamos a ver esa última parte que también tenemos que lavar, que también tenían que lavar. Dice en la parte B de en el comienzo: y lavará con agua los intestinos y las piernas. Entonces ahora vamos a ver qué es lo que nos hace referencia a las piernas. Y es algo que también ya hemos visto varias veces acá con los hermanos. Vamos a recordarlo hoy y vamos a ver también por qué se tenían que lavar las piernas. Entonces, cuando hablamos de las piernas, y bueno, ya hemos visto que digamos todas las cosas, cada parte se relaciona también con una parte de nosotros, ¿no? Entonces con la cabeza pensamos, con la grosura de los intestinos es donde tenemos las fuerzas, el vigor, las energías. Con los intestinos es todo lo que está dentro de nosotros, de nuestro corazón. Y ahora las piernas, ¿a qué ustedes creerían que hace referencia? Caminar. A caminar. Entonces las piernas es con lo que nosotros andamos, es la forma en la que nosotros nos dirigimos en este mundo. Cuando acá le está diciendo, y es algo que nosotros también hemos visto en los evangelios, es que cuando el Señor Jesucristo les iba a lavar los pies a los apóstoles, ¿no? Entonces, ¿qué fue lo que le dijo Pedro al Señor? No me lavarás los pies, porque esa tarea era una tarea que era solamente de los siervos, de los esclavos de la época. Por eso era que Juan el Bautista también le decía al Señor que él ni siquiera era digno de desatar encorvado las correas de su calzado.
¿Por qué? Porque era una tarea que era solamente de los siervos, de las personas, digámoslo en esa época, las personas más bajas, que son los que tenían que hacer esas tareas, las personas esclavas. Entonces por eso Pedro también le dijo, usted no me va a lavar los pies porque eso, ¿cómo así que usted es el Señor y yo me voy a lavar los pies de usted? No, porque esa tarea es solamente para los... Entonces el Señor les dijo, no, lo que yo hago tú no lo entiendes hoy. Vamos a leerlo, hermanos. En Juan 13. Juan 13. Versículos del 8 al 10. Dice, Pedro le dijo, no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió, Juan 13 del 8 al 10. Jesús le respondió, si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Entonces acá hay dos cosas. Antes ahí en el versículo 7, el Señor Jesucristo dice, bueno, en el 6, Pedro le dice, tú me lavarás los pies, como diciendo, ¿usted por qué me va a lavar los pies? Entonces en el 7, el Señor Jesucristo le dice algo a Pedro y le dice, lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, más lo entenderás después. Entonces el Señor Jesucristo se da que con esa parte, y en esa época, ¿ustedes saben por qué los hermanos se lavaban los pies, hermano? Correcto, eso era algo más de la época. No creer que nosotros hoy día también nos tengamos que comenzar a lavar los pies, cojamos una tina y los lavemos los pies, porque simplemente sería como, digámoslo así, como un ritual, porque por eso el Señor Jesucristo decía, lo que yo hago ahora, tú no lo comprendes, pero después tú lo vas a entender. ¿Por qué? Entonces, como en esa época ellos no tenían tenis ahorita como los de nosotros, que tienen una suela súper bonita y que no se nos mete el polvo, en esa época ellos pues no tenían esa tecnología, ¿no? Ellos como estaban en un lugar en lugares que son así como bien desérticos, entonces había mucha tierra, mucho polvo, entonces ellos caminando normal, pues se les llenaba sus pies de polvo, se ensuciaban sus pies. Por eso era que ellos tenían que lavarse sus pies del caminar. Entonces, pero el Señor Jesucristo, él sabe, claro, el Señor Jesucristo, como sabe todas las cosas, él le dijo, usted no entiende lo que yo voy a hacer de porque yo le voy a lavar los pies, pero usted después va a entender por qué. Que es una simbología de que ustedes se tienen que lavar los pies, pero no lavarse los pies literalmente. Ustedes tienen que purificarse del caminar en este mundo. Cuando ustedes caminan, ustedes se van a ensuciar, porque ustedes están en un lugar contaminado, un lugar que está sucio. Entonces, eso es lo que se refiere al Señor. Terminemos de leer ahí entonces. Entonces ahí le dice, lo que yo hago ahora, tú no lo entiendes ahora, pero lo vas a entender después. Y después el Señor le dice, si no te lavare los pies, no tendrás parte conmigo. Entonces esta cuestión de podernos purificar, de poder limpiar ese caminar diario, ese andar en este mundo, es algo súper importante, porque el Señor dice que no tendremos lugar con Él si nosotros no nos limpiamos, si nosotros no purificamos nuestro caminar diario, nuestro andar. ¿Y qué le dice, qué le responde Pedro? Le dijo Simón Pedro. Entonces ahí se fue de un extremo al otro, ¿no? Y le dice, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio. Y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Entonces, como vemos en el pasaje ahorita, nosotros ya fuimos purificados por medio del lavamiento en el agua, por medio de la palabra. Entonces nosotros ya fuimos limpiados, que es la única parte que nosotros necesitamos limpiarnos. Los pies, porque los pies es lo que nosotros vamos andando en el día, y lo que les digo, no son solamente cosas figurativas. Ahí cuando estaba diciendo que se tenían que lavar los pies, era el caminar en este mundo, del andar en este mundo. Así como el corazón nosotros tenemos que purificarlo, nosotros también tenemos que purificar nuestro caminar en este día. Entonces, como hemos hablado, hermanos, ese caminar se refiere a la forma en la que nosotros nos conducimos hoy en día. ¿Cuántas personas pueden dar testimonio de cómo nosotros estamos caminando hoy en día? ¿Cuántas personas pueden dar testimonio de la forma en la que nosotros andamos en este mundo? Entonces nosotros podemos profesar ser cristianos, pero mis vecinos que me ven todos los días, ¿qué pensarán de mí? Entonces ese caminar es el que se refiere con la palabra. Nosotros, lo mismo que decíamos ahorita con la mente. Yo puedo estar acá, nosotros podemos estar acá sentados, pero ¿dónde está nuestra mente? Yo puedo estar acá en la iglesia diciendo que participo de las reuniones, pero nosotros cómo caminamos cuando estamos afuera de las reuniones. ¿Qué piensan mis vecinos? ¿Qué piensan mi familia que me ve todos los días? ¿Qué piensan las personas de mi trabajo, cómo ven que yo me comporto en el trabajo?
yo cómo estoy caminando en este mundo. Porque con los hermanos de la iglesia, pues nosotros no vamos a hacer lo que nosotros hacemos en lo oculto, ¿no? Lo que nosotros hacemos en lo personal. Entonces es esa forma, es ese caminar diario, es ese testimonio que nosotros estamos dejando ante las personas del mundo. Entonces, ¿cuántas personas pueden decir hoy en día, vea, ese tipo es cristiano, pero ese tipo cómo se comporta, ese tipo no hace esto, ese tipo en serio como que es una persona diferente? Pero hoy vea a ese cristiano y escuchando esa música, y vea a ese cristiano y esas palabrotas que dicen, esos cristianos de hoy en día son terribles, ¿no? Esos cristianos hoy en día son peor que los satánicos. Entonces, en realidad, como nosotros estamos dejando ese testimonio, esas huellas, es otra cosa también que, bueno, eso la verdad no lo entiendo muy bien, no lo he leído muy bien, pero los animales impuros de los puros se distinguían de dos cosas. Uno es si eran rumiantes, y dos, era por la pezuña hendida, que yo no sé qué es eso de la pezuña hendida. Lo cierto es que cuando los animales caminaban, pues dejaban una pisada, ¿no? Entonces ahí se podía reconocer si era la pisada de un animal puro o de un animal impuro. Así somos nosotros, hermano. Nosotros hoy día, yo ahorita, por ejemplo, yo no estoy dejando huellas acá en el piso, pero eso también es figurativo. Yo con mi forma de comportarme, con mi forma de andar, con mi forma de caminar, yo estoy dejando un testimonio. Y ese testimonio es el que las personas están viendo. Entonces, ¿yo qué huellas estoy dejando? ¿Yo estoy dejando huellas de un animal puro o de un animal impuro? ¿Qué es lo que las personas están viendo de mí? ¿Que yo soy puro o que soy impuro? Entonces, eso es lo que se refiere acá con el andar. Eso es lo que se refiere acá de la forma en la que nosotros tenemos que caminar de una forma pura. Y vamos a ver, ya para finalizar, hermanos, un par de pasajes. Tercera de Juan, capítulo único, versículos del 3 al 4. Dice: pues mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad y de cómo andas en la verdad. No tengo yo mayor gozo que este, el oír que mis hijos andan en la verdad. Entonces acá en el primer pasaje que nos está diciendo Juan, que él tenía gozo porque habían dado testimonio de cómo él andaba en la verdad, ¿no? Entonces, lo que les decía ahorita, hermanos, ¿cuántas personas pueden dar testimonio de la forma en la que nosotros estamos andando? En serio, podrá haber alguien que pueda dar testimonio de que nosotros estamos andando de una manera correcta. Y acá Juan nos dice cómo es andar en esa manera correcta. Es andar ahí en el 4 al final. Bueno, perdón, leámoslo todo. No tengo yo mayor gozo que este, el oír que mis hijos andan en la verdad. Entonces nosotros ya oímos la palabra, nosotros ya recibimos la salvación, nosotros ya recibimos todas las promesas. Ahora nosotros tenemos que caminar, ¿qué? No como andábamos antes. Nosotros ya no podemos seguir haciendo las mismas cosas que hacíamos antes. Nosotros ya no podemos hacer las cosas que hacíamos para agradar al mundo, las cosas que agradaban a nuestra carne. Nosotros tenemos que andar en la verdad, hermanos. Devolvámonos a Efesios 5. Versículo 8. Y acá vamos a complementar eso que estábamos diciendo. Porque en otro tiempo erais tinieblas. Esas tinieblas era antes de que conociéramos al Señor, ¿no? Antes de conocer al Señor nosotros estábamos en tinieblas. Porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. ¿Y qué dice después? Andad como hijos en luz. Entonces acá son varios los pasajes, hermanos, y hay muchos otros, claro que también que nos hablan de la forma en la que debemos andar, pero nosotros acá solamente estamos tomando algunos ejemplos, hermanos, para comprobar esto que se nos mostraba en el Antiguo Testamento y lo que ahora se nos muestra en el Nuevo Testamento y en nuestra vida diaria, porque también ya han pasado 2000 años, hermanos, desde que se escribieron estos libros. Entonces son también formas de ver cómo nosotros tenemos que conducirnos hoy día. Volvamos ahí otra vez adelante a Primera de Juan. Y ya estamos acabando, hermanos, tranquilos. Capítulo 2, versículo 6. Y acá es algo también para preguntarnos nosotros, hermanos, si este versículo es una realidad para nosotros o si nosotros estamos viviendo contrarios a este versículo. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 6. El que dice que permanece en él, ¿qué tiene que hacer? Debe andar como él anduvo. Debe andar como él anduvo.
Entonces, si nosotros decimos que sí, yo soy cristiano, ¿cómo nosotros estamos andando, hermanos? Si yo digo que permanezco en el Señor Jesucristo, entonces, ¿cómo tengo que hacer yo? Tengo que andar como el Señor Jesucristo anduvo. Yo no simplemente puedo decir, sí, yo soy cristiano, y vivir una vida terrible, una vida desordenada, una vida de pereza, una vida de comodidades, una vida que va totalmente contra el Señor, una vida liviana. Entonces, hermanos, si nosotros en realidad decimos que permanecemos en el Señor Jesucristo, que somos cristianos, que hemos conocido la verdad, entonces tenemos que andar como el Señor Jesucristo anduvo. No podemos andar de cualquier forma, hermanos. Y ahora sí, ya para finalizar nuestro último versículo, vamos a Colosenses. Capítulo 1, versículos 10 y 11. Para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra, creciendo en el conocimiento de Dios. Entonces toda la palabra, hermanos, así como decía Hebreos, toda la palabra es como una espada de dos filos, que sirve para discernir las intenciones del corazón, los pensamientos, las coyunturas, todo eso que nos habla en Hebreos, ¿no? Entonces, la palabra misma es la que nos exhorta, hermanos, de que todo esto que hemos escuchado hoy, todo esto que hemos visto, que nos pueda mostrarnos, que nos pueda redarguirnos a nosotros mismos de la forma en la que nosotros estamos viviendo, de cómo tenemos nuestra mente, de cómo tenemos nuestro corazón, de cómo tenemos nuestras fuerzas, de cómo estamos sirviendo con nuestras fuerzas y de cómo nosotros estamos caminando, ¿no? Acá está diciendo Pablo, para que andéis como es digno del Señor, es decir, que hay una forma que es digna para andar con el Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Entonces, hermanos, esto, por lo menos para mí, fue una palabra que en realidad fue una palabra muy exhortadora. Espero que para los hermanos también. Esperemos que pues el Señor pueda estar ayudándonos a meditar en esta palabra. Ahí cuando me gustaría aclarar que esa palabra meditar no es como los budistas y estas palabras estas personas que meditan para elevarse. No, estas palabras de meditar es estar pensando, es estar así como las vacas masticando el pasto, masticando esta palabra que hemos recibido durante toda la semana, que podamos estar en serio mirando nuestro corazón, así como dice la palabra, examíname, oh Dios, y ve si en mi caminos de perversidad, que el Señor puede estar ayudándonos a examinarnos y ver cómo nosotros tenemos nuestra vida delante del Señor. Si nosotros simplemente tenemos una fe, como dice Santiago, una fe muerta, o si nuestra fe es una fe viva, una fe eficaz, una fe que sirve, una fe que no solamente se quedó en fe, sino que le estamos añadiendo esas 7 cosas que nos dijo Pedro al principio. Entonces, hermanos, bueno, que el Señor nos pueda estar ayudando para que en serio podamos estar presentando nuestros cuerpos como sacrificio vivo. Recordemos que esto va ligado a la consagración, a la santificación. Una vez que creímos, ahora tenemos esta responsabilidad de consagrar nuestras vidas y de santificar nuestras vidas. Esa es nuestra tarea. El Señor Jesucristo ya nos dio todas las cosas de gracia, y así como decía Guillo, no fue gratis. Nosotros también tenemos una responsabilidad. Entonces, ahora nuestra responsabilidad, ¿cuál es? Nuestra responsabilidad es presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo. Pero ese sacrificio vivo tiene que ser, ¿qué? Agradable a Dios. Y para que sea agradable, tiene que seguir todas las cosas, todas esas instrucciones de como se nos mencionaba en Levítico. Las instrucciones de que tiene que ser dividido, que tiene que ser lavado, para poder así presentarlo como un sacrificio que sea de olor grato a Jehová. Entonces, hermanos, vamos a cerrar la reunión, vamos a orar y pues bueno, que sea el Señor dirigiendo el resto de la reunión. Padre amado, Señor, damos gracias, Padre, por tu palabra, Señor. Damos gracias, Padre, porque en realidad hemos visto, Señor, cómo tu palabra puede discernir las cosas buenas de las malas de nuestras vidas, Padre. Damos gracias, Señor, también porque tu palabra nos ha limpiado, Señor, nos ha purificado ya, Padre Santo. Ayúdanos, Señor, a poder estar meditando en esta palabra, Señor. Ayúdanos a poder estar tomando estas cosas como una realidad en nuestras vidas, Señor, no simplemente como una palabra, Padre. Ayúdanos a poder presentarnos ante ti, Señor, limpios, Señor. Ayúdanos a poder consagrar nuestras vidas a ti. Ayúdanos a poder, Señor, santificar nuestras vidas, Padre Santo, para que podamos ser un sacrificio vivo y agradable a ti, Señor. Un sacrificio que, así como el de Abel, Señor, un sacrificio que sea agradable a ti, Señor.
y que no estemos como Caín, Señor, que aunque presentemos nuestro sacrificio, no sea recibido por ti, Señor, no sea aceptado por ti, Padre. Damos gracias, Señor, por cada uno de los hermanos que han estado escuchando esta palabra, Señor. Pedimos que esta semilla caiga en buena tierra, Señor, que dé fruto en nuestras vidas, Señor. Y te pedimos por el restante del día, Señor, y por esta nueva semana que comienza, Padre bendito. En el precioso de tu Hijo Jesucristo, Señor, te damos las gracias, Padre. Amén, Señor.